Expresión Total TV, el canal online que lo tiene todo. Vapeo Informado, un espacio libre y sin fronteras. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de este programa semanal de lunes de podcast en Vapeo Informado, un espacio libre y sin fronteras. Yo soy Alejandro Pozo. Angélica Cabrera. Y bueno, pues hoy estamos muy honrados porque tenemos nuevamente a nuestro invitado Aldo Contró. Bienvenido. Alex, muchas gracias. Y Angélica, gracias por invitarme nuevamente. De nueva cuenta. Al contrario, a ti, gracias por aceptar. Y bueno, nos quedamos en el programa anterior con unos antecedentes muy interesantes, pero quisiéramos que hoy nos hablaras un poquito sobre los antecedentes del prohibicionismo como propuesta para la erradicación del tabaquismo a nivel mundial. Sí, bueno, es una pregunta interesante, de hecho, debido a que en la actualidad solemos hablar de prohibicionismo cuando hablamos del Sistema Internacional de Control de Drogas que rige a nivel mundial y que diseñó la ONU a través de 3 tratados, uno en el 61, en el 71 el segundo y el tercero en el 88, y se le ha denominado de esta manera porque su característica es esa, ¿no? Es decir, selecciona o hace una lista de una serie de sustancias, de plantas psicoactivas, y las fiscaliza de tal manera que las prohíbe, ¿no? O cierra el acceso, busca cerrar el acceso a estas sustancias. Entonces, bueno, pues le hemos denominado, para llamarle de una manera sencilla, prohibicionismo. Sin embargo, cuando uno estudia la historia del uso de drogas en general y de la que sea en particular, se da cuenta que en realidad prohibicionismo ha habido prácticamente siempre en la historia relacionado con las sustancias. Y, por ejemplo, en el caso del tabaco, que es lo que me preguntas, es muy interesante porque si bien este sistema de la ONU restringe o más bien fiscaliza, prohíbe una serie de sustancias, de plantas psicoactivas, el tabaco no está entre esas sustancias, no podemos hablar de un prohibicionismo hacia el tabaco. Sin embargo, sí hubo otro momento en la historia en el que hubo prohibicionismo hacia el tabaco y de hecho todas las plantas psicoactivas que se utilizaban en aquel contexto, y estoy hablando de la Mesoamérica prehispánica, esta región del mundo antes de la colonia, debido a que, bueno, hay que señalar que el tabaco es una de las drogas, de las plantas psicoactivas que más se valoraban aquí en Mesoamérica antes de la colonia. Se mezclaba con otras plantas, incluso hay una autora que se llama Mercedes de la Garza, habla de preparados con partes de animales, de arañas, es decir, era una planta muy, muy valorada en términos medicinales y rituales. Sin embargo, no la podía usar la gente o no la podían usar las personas libremente, sino que era de un uso restringido, controlado para ciertos personajes, para ciertos contextos, en, digamos, situaciones específicas. Entonces, para el resto había una prohibición, ¿no? Entonces, bueno, este es un antecedente que les podría comentar. Sin embargo, bueno, mucho tiempo después, estamos hablando del siglo pasado, del siglo XX, cuando se funda esta nueva prohibición, este sistema del que les hablaba, pues el tabaco no está incluido. Sin embargo, yo detecto que en las campañas internacionales, particularmente la Organización Mundial de la Salud, la comunidad internacional en general, empieza a adquirir una narrativa, un discurso que empieza a asimilarse a este prohibicionismo que sí abarca a otras drogas como la marihuana, la cocaína y una lista larga que sabemos. Entonces, este sería un antecedente. Sin embargo, el prohibicionismo actual sobre el tabaco habría que entenderlo desde las nuevas narrativas que se están construyendo, que se están planteando, particularmente desde la comunidad internacional, la Organización Mundial de la Salud, la ONU, etc. Antes de pasar a la siguiente pregunta, en la época que nos relatas que se mezclaba con otras plantas, con insectos, ¿quiénes sí tenían acceso al tabaco? Personajes rituales, es decir, quienes eran líderes religiosos en las comunidades. Ahora hay que decir, yo hablo de Mesoamérica, pero Mesoamérica tenía varias regiones, no era solamente, digamos, un conjunto de grupos idénticos o casi idénticos, sino que estaba el área maya, que era muy distinto, esta área culturalmente hablando, a los grupos que había en otras áreas como el occidente, etcétera, ¿no? el altiplano central. Sin embargo, una característica común de las 5 regiones de Mesoamérica era el uso de esta planta, del tabaco. Y también un hecho común era que este uso estaba restringido
para los líderes religiosos o también para los guerreros después de alguna batalla, de algún evento importante o en fechas específicas. Entonces era principalmente para líderes religiosos que simultáneamente eran líderes también medicinales, ¿no? Y también para los personajes que eran líderes de la guerra. ¿Ese consumo ya era combustible? Sí, de hecho es interesante porque el hecho de fumar es algo que se adopta, o el resto del mundo lo adopta desde las prácticas mesoamericanas. Se fumaba tabaco y muchas otras plantas y otros insumos naturales. Exacto, y además súper interesante porque, o sea, era una especie de incluso trofeo, sí, ¿no? Sí, o sea, digo, es como muy exclusivo, pero además como trofeo por estos guerreros, o ¿no? Sí, y sí. estas élites súper elevadas. Era un uso elitista, podríamos decir. Sí, exactamente, qué curioso. Tenía como lo que, por ejemplo, el peyote y esas sustancias era como algo ¿Sagrado? para, sí, sagrado, o era lúdico, o era nada más por elitista. O Ritual, digamos ritual. que no, de estas sociedades no podemos decir que tenían o aplicado el concepto de lo lúdico, ¿no? Okay. Se regían por un modelo de sociedad vertical y cada personaje, cada grupo, cada actor cumplía su papel ya preestablecido. Ok. Ok, y por ejemplo en este contexto, ¿cuáles crees que son las consecuencias reales de un sistema prohibicionista, ¿no? Pero desde tu punto de vista histórico, por tu formación, ¿no? Y de control de drogas. Bueno, como lo comentaba antes, hablar del prohibicionismo actualmente implica hablar de algo muy distinto a lo que significa hablar de prohibicionismo en contextos históricos distintos e incluso contextos sociales distintos en el presente. Es decir, tenemos hoy en día sociedades que aplican un prohibicionismo para el uso de drogas y para muchas otras cosas, para el uso de ropa, para el uso de lúdico, la práctica lúdica de actividades como la música, etcétera, ¿no? Pero cuando hablamos del prohibicionismo actual en materia de drogas, estamos hablando principalmente de lo que sucede en sociedades occidentales, o al menos, perdón, lo voy a corregir, cuando hablamos de los problemas que produce el prohibicionismo actualmente, creo que hay que enfocarnos en las sociedades occidentales, en las sociedades liberales, por una razón muy sencilla, porque somos sociedades en las que los individuos tenemos la libertad de realizar las prácticas privadas que deseemos realizar. Por eso tenemos libertad religiosa, libertad de pensamiento, libertad política, podemos votar por quien queramos o no votar si no queremos, anular, etcétera. Y un montón de derechos a la libertad, ¿no? que implican prácticas individuales distintas. Sin embargo, esto no sucede con el caso del uso de sustancias psicoactivas, y esto lo vuelve particularmente problemático en sociedades, como decía, liberales, particularmente las que conocemos como occidentales. Considero yo que por una sencilla razón, y es porque no somos sociedades que acepten desde hace mucho tiempo la imposición de modelos hegemónicos sobre las prácticas privadas. Entonces, me parece a mí que es normal, es esperable que una sociedad conformada por individuos que deciden, todo el tiempo están decidiendo sobre sí mismos, mientras esto no afecte a terceros, pues se nos diga de repente, pero esto no, en esta área tú no decides, decido yo. Y bueno, podría uno responder de manera automática como sí, pero es que es por un bien superior. Pero el bien superior sobre lo que aplica a cada uno es un concepto individual. Entonces yo considero que la política de drogas en general, en tabaco en particular, debería atender los problemas sociales que producen estas prácticas y no los posibles problemas individuales, porque eso es asunto de cada persona en estas sociedades. No así en sociedades, digamos, totalitarias, absolutistas, donde el modelo, como sucedía en la Mesoamérica prehispánica, estaba impuesto, ¿no? Para todos. Eso era algo normal y sigue siendo algo normal, esperable en estas otras sociedades que todavía existen en el presente, pero no en la nuestra. Entonces me parece que ese choque, ese conflicto entre un intento de imposición y una reivindicación de la libertad individual en sociedades como las nuestras ha producido por un lado una incapacidad de que estas políticas funcionen, y lo vemos en los resultados, el prohibicionismo sobre drogas como la marihuana, la cocaína, los opioides y una larguísima lista. Estos consumos no se han reducido por la prohibición o por su prohibición, al contrario, de hecho no nada más han aumentado de manera estrepitosa desde que están prohibidas, sino que además han producido otros consumos que son más riesgosos. Quizás no es el tema para profundizarlo, pero no solamente han aumentado los que existían, sino que se han diversificado como causa de la prohibición o como un efecto de la prohibición.
Entonces, en mi opinión, este conflicto que señalaba produce, por un lado, un rechazo de los individuos a aceptar el modelo, y por otro lado, produce que al fracasar el modelo, este se vuelva cada vez un monstruo más grande, entonces se vuelve una burocracia superior y dice, no digamos, la comunidad internacional, los estados, a ver, no está funcionando, hay que ser más duros y más, entonces es un modelo cada vez más grande que limita más las libertades, más allá del uso de drogas, otras libertades, y que produce una serie de consecuencias que son mucho más graves que las consecuencias que produce a la salud el uso de las drogas en sí. Entonces, estos son, en mi opinión, las consecuencias del prohibicionismo. Da peores resultados, o sea, no da resultados, produce otras consecuencias que son todavía peores y además genera una máquina burocrática que se alimenta, digamos, de sí misma y de su propio fracaso y que crece cada vez más y es cada vez más cara, más invasiva, más intrusiva sobre la libertad de las personas y eso, digamos, lo resumiría de esa manera. Que no es menor, ¿no? O sea, las consecuencias obviamente no son menores desde cualquiera de los dos puntos de vista de lo que comentas, ¿no? Y me parece que no solamente es el atentar contra esas libertades de las que hablas, que per se, ¿no? Es parte de lo mucho que hay en este tema sobre las herramientas de reducción de daños por tabaquismo, pero también la otra parte de generar, por ejemplo, el mercado negro. Bueno, ¿no? Efectivamente, justamente como comentaba, genera una serie de consecuencias, ¿no? Una serie de efectos que son mucho más adversos para las personas y las comunidades que los efectos, los riesgos o daños asociados directamente con el consumo de estas drogas. Y uno de los principales, porque no los especifiqué en efecto, es esto, que crea un mercado negro, que por un lado, digamos, tiene todas las deficiencias de un mercado que al no estar regulado, pues no tiene controles de calidad, uno no puede saber realmente qué es lo que está consumiendo y además enriquece y empodera a grupos del crimen organizado que, digamos, producen otro tipo de daños a la sociedad. Sí, en su diversificación realmente están aprovechando, sabiendo aprovechar todos estos espacios que no son regulados debidamente, ¿no? Por las autoridades y por el gobierno, pues en general, ¿no? Así y al es. contrario, pues han estado siendo perseguidos, ¿no? Y satanizados, pero bueno. Sí, la ausencia del Estado lo que provoca es que esos vacíos los llena pues el crimen y no solo se dedican a la venta de estas sustancias, sino también a extorsionar y demás, ¿no? Es una bola. Y pues teniendo esta experiencia con las otras sustancias, ¿qué estrategias sí han funcionado en otros países respecto al tabaquismo? Bueno, yo creo que las primeras medidas que se implementaron cuando se firmó el convenio marco de control del tabaco, que me parece fue en 2003, que tenía unas metas, unos propósitos, yo creo que asequibles y realistas, lograron buenos resultados. En la década del 2010 en México se empezaron a implementar políticas como las áreas libres de humo, entre otras, y creo que esto funcionó. Y funcionó no solamente contra los problemas de salud que provoca el consumo de tabaco, sino que también me parece funcionó para crear una conciencia entre los fumadores y entre los no fumadores también sobre cuál debe ser la relación ideal, ¿no? Que este tipo de consumos debe de tener en una sociedad en la que unos nos respetamos a otros. Entonces creo que esto fue positivo. Creo que algunas medidas como el aumento de impuestos, digamos, moderado, controlado, también puede ser útil. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque cuando estas medidas son ya muy coercitivas y ya limitan demasiado la práctica de quien desea fumar, pues entonces empiezan a convertirse en una prohibición, digamos, de manera, de alguna manera, ¿no? Sí, una prohibición simulada, digamos, ¿no? Velada. Entonces, pues esto lo que provoca es precisamente que hay un mercado negro. Y si uno se mete al metro en la Ciudad de México, yo me imagino que en otras ciudades es algo similar, puede encontrar la venta de tabaco, de cajetillas de cigarros de tabaco a precios muy bajos. Ilícito. Exactamente, ilegales, y que según entiendo, cuando se les ha hecho análisis a algunos de estos productos, pues resulta que la cantidad de tabaco es menor y están repletas de otras sustancias. Exactamente, que son todavía más dañinas. Y esto es un buen ejemplo que vemos con la prohibición de las drogas que sí están propiamente prohibidas. Si uno agarra de la calle, digamos, compra cocaína, ¿no? Que es ilegal, y le hace análisis, casi siempre, o prácticamente siempre va a salir que la pureza es bajísima. Incluso hay casos en los que la pureza de una muestra de cocaína está alrededor del 10%, es decir, 90 o tal vez más por ciento a veces, de una serie de cosas que son más dañinas que la cocaína y que además en su combinación, ¿no? Su mezcla,
es todavía más dañina para el organismo. Entonces, pues estos son precisamente parte de las consecuencias negativas del prohibicionismo, y habría que tener mucho cuidado con las políticas que buscan restringir los daños que el humo de uno provoca a terceros. Debemos tener cuidado con que esto no llegue al cruce la línea, digamos, de lo que empieza a ser prohibicionista, ¿no? para el usuario. ¿Qué es lo que vemos, por ejemplo, nos platicaba el doctor Mier, ¿no? El caso de Australia, donde los impuestos a los cigarros son altísimos, y pues lo que ha pasado es que el mercado negro ha crecido pues exponencialmente, ha empoderado al crimen organizado, se ha disparado la violencia. Entonces, pues bien podríamos vernos en ese espejo, ¿no? Como en el de Australia, donde pues no ha funcionado este tipo de medidas. Y bueno, la pregunta es sobre qué medidas funcionan, ¿no? Esto es algo que sí podemos ver con el caso del uso de otras drogas. La reducción de daños es una visión, ¿no?, relacionada con el consumo de drogas, que yo creo que ha dado muy buenos resultados según la evidencia que tenemos. Y ustedes conocen bien el tema, y para nuestros amigos que no están tan familiarizados, digamos, señalar que la reducción de daños es la visión, el enfoque sobre el uso de drogas, que entiende que el uso es derecho de una persona, ¿no?, decidir sobre ello, pero que ese uso debe de realizarse de manera responsable, porque la responsabilidad no está puesta sobre la sociedad, para que la sociedad a través del Estado, digamos, cuide al individuo, sino que la responsabilidad la pone sobre el individuo, y esto permite que se realicen prácticas mucho más saludables. Por ejemplo, lo hemos visto desde la década de los 80, con el consumo de drogas inyectables en Europa originalmente, después en Canadá, en Estados Unidos, y ahora lo vemos con prácticas relacionadas, o más bien prácticas sobre el uso de otras drogas, como drogas químicas. Yo les hablaba del análisis de sustancias, para analizar cocaína, otro tipo de drogas. Entonces, si vemos buenos resultados con este tipo de políticas, con este tipo de estrategias, que parten de esta visión individualista, en el sentido de que la responsabilidad y la libertad de un acto de este tipo está sobre el individuo que realiza esta práctica, que, digamos, este tipo de políticas son las que funcionan. Entonces, ¿por qué no pensar, en el caso del tabaco, pensar en aplicar estas medidas? Una medida para el caso del tabaco de reducción de daños sería, por ejemplo, el vapeo, o sería, por ejemplo, cambiar de método de consumo. Sabemos que fumar es posiblemente o seguramente la manera más dañina que existe para consumir tabaco y cualquier otra planta, otra sustancia. Por lo tanto, existen otro tipo de presentaciones, otro tipo de insumos, otro tipo de productos de tabaco, como el tabaco para mascar, por ejemplo, para calentar, el snus, entre otros. Exacto. Y bueno, antes de pasar a la siguiente pregunta, preguntarte tu opinión, ahora que hablamos de la reducción de daños. ¿Tú qué opinas de que sea considerado derecho humano la reducción de daños? Yo creo que, es decir, no creo que la reducción de daños sea un derecho humano, más bien creo que la reducción de daños es una visión sobre el uso de drogas que está dentro del paradigma de los derechos humanos, porque los derechos humanos son aquellos que protegen la libertad de las personas. Y bueno, tenemos los básicos, la vida, la seguridad y la libertad. ¿Y la libertad qué significa? El derecho, la posibilidad de uno tomar decisiones sobre su propia vida. Uno no puede decidir sobre alguien más. Yo no puedo decidir qué vas a hacer tú, Angélica, o tú, Alex, con las prácticas privadas que tengan, pero ustedes sí deberían poder hacerlo, ¿no? Entonces, como lo comentaba al inicio del programa, yo creo que, de hecho, si partimos de esta idea de los derechos humanos como derechos individuales, derechos de autodeterminación, entendemos que la reducción de daños es una visión sobre el consumo de drogas que ya es naturalmente parte de los derechos humanos. Entonces, yo creo que no es legítimo, no podemos señalar que una política que decide sobre las prácticas que una persona tiene consigo misma, esto no puede ser considerado legítimamente dentro de un concepto, de un modelo de sociedad que respete los derechos humanos. Por lo tanto, yo creo que la reducción de daños es precisamente la visión, el enfoque, el abordaje en materia de consumo de drogas y de política de drogas, que tiene la línea, o que nace desde el terreno de los derechos humanos. Okay. Se me hace súper interesante porque recordarás, Alex, que tuvimos ya un invitado que también experto en este tipo de temas y que tiene incluso relación con la comunidad LGBT y más, y nos comentaba justo varias cosas como tú, que sería súper interesante. Digo, sabemos que todavía no vamos a terminar aún, pero
sería súper interesante que si tú estás de acuerdo, tuviéramos una reunión con ambos. Por supuesto, ¿no? me Porque encantaría. de verdad que sí se complementa bastante bien y bueno, entonces queda súper claro con esto que nos comentas que ese sería el argumento desde el punto de vista ético, ¿no? O sea, ¿cuál sería la relación entre la prohibición, o sea, el prohibicionismo, versus los derechos humanos? Pero no sé si quieras complementar algo más. Bueno, yo diría que es una relación conflictiva, ¿no? Son, creo yo, dos polos opuestos, ¿no? En la visión del consumo de drogas, del fenómeno del consumo de drogas en general. Hablo de esta manera, digo drogas, porque es importante entender que el tabaco es una droga. Muchas veces dicen drogas y aparte alcohol y tabaco, en realidad son parte del mismo fenómeno y entenderlo así nos va a permitir diseñar mejores estrategias y mejores políticas públicas en este sentido sobre estos temas. Entonces me parece que son dos polos completamente opuestos. Y a mí algo que me parece interesante de analizar es por qué si tenemos décadas, yo les decía que el modelo actual inicia desde 1961 con la Convención Única de Estupefacientes, hablando del Sistema Internacional de Control de Drogas, por qué si este modelo ha fracasado de manera tan estrepitosa y por qué si por el otro lado tenemos evidencia de la efectividad, de la eficiencia que tienen medidas o estrategias de reducción de riesgos y daños que no prohíben, sino que dan la oportunidad de consumir, pero otorgando la información suficiente para que sea un consumo lo más seguro posible, según el deseo también de quien lo consume. ¿Y por qué si tenemos esta evidencia, los estados en el mundo, la comunidad internacional, insiste con este modelo, con este enfoque, ¿no? Por un lado lo mantiene en temas de drogas fiscalizadas y por otro lado empieza a alimentar esta narrativa en materia de tabaco. Y es muy interesante porque cuando uno ve cómo las campañas en contra del tabaco en el Día Mundial, con el Día Mundial Sin Tabaco, por ejemplo, ve cómo se ha radicalizado, que era algo que comentábamos en el programa anterior, se ha radicalizado esta narrativa, incluso ha empezado, bueno, lo señalábamos, ¿no?, a hacerse más cada vez caricaturizada, ¿no?, y estigmatizante. ¿Por qué, no? ¿En qué se basa? Pues uno no puede esperar o pensar, ¿no?, que es que no se dan cuenta, ¿no? Pienso que tal vez sí da buenos resultados, pero según otros objetivos que no son los que nos plantean, ¿no? Yo lo comentaba alguna vez, que una cosa es establecer una política que busque restringir el consumo, una cosa es establecer estrategias que digan, quien no consume, vamos a buscar evitar que consuma, quien consume, vamos a evitar que lo deje, y quien no decide dejarlo, pues vamos a tratar de direccionar, ¿no?, su consumo mediante la información y demás hacia prácticas más saludables. Hay una gran diferencia entre esto y establecer un criterio único, hegemónico, digamos, vertical, que decida por el resto y decir, esto no es bueno, así que no lo vas a poder hacer porque yo lo digo, ¿no? Entonces, es el contraste que hay entre prohibicionismo y reducción de riesgos y daños. Y bueno, me perdí un poquito, pero regresando a lo que estaba comentando, yo creo que las metas que se ponen los organismos internacionales, digamos, las personas morales, ¿no?, en este caso la OMS y la ONU, incluso los estados, a favor de la salud, a favor de un mundo con menos consumo de tabaco y de otras sustancias que puedan ser riesgos para la salud, me parece que estas pueden ser metas legítimas, pero que tal vez no son las metas de las personas físicas que encarnan estas instituciones. Posiblemente hay una discrepancia aquí entre lo que se dice y se plantea de manera legítima y lo que se busca hacer por abajo de la mesa, que posiblemente la prohibición trae otro tipo de beneficios y por eso se insiste tanto en mantener el enfoque, ¿no? Definitivamente Sí. coincidimos en Sí, eso, sí. digo, lo hemos podido abordar en diferentes foros, en diferentes conversaciones, también con otro tipo de expertos multiperfil, y todos llegamos a la misma conclusión, Sí. ¿no? O sea, definitivamente hay algo detrás, ¿no? Sí. Porque se pone en duda bastante ya la postura de la OMS, ¿no?, en este tipo de manejo de circunstancias de información o desinformación, y que más que ayudar a dejar sí, o bueno, que se deje el tabaquismo o la cesación, o se busque la cesación tabáquica, pues pareciera, ¿no?, que alienta más bien como de orillarte a que fumes. Y entonces cuando te orillan a fumar, en este caso hablando solamente del cigarro, pues obviamente te están entregando casi tu fecha tu fecha de muerte, ¿no? O sea, bueno, ya todo el mundo sabemos que la combustión es lo que mata y demás,
y que definitivamente en esta parte que comentabas se vulneran los derechos humanos, ¿no? O sea, tus derechos al libre desarrollo de la personalidad y demás, pero sobre todo creo que es sumamente importante proporcionarte toda esta información, ¿no? Abierta, completa, para la toma de decisiones. Algo que es interesante señalar en este sentido es que la Organización Mundial de la Salud reconoce la efectividad de políticas, de estrategias de reducción de riesgos y daños para consumo de drogas que se usan vía inyección, ¿no? Así es, vía intravenosa. Sí lo reconoce y dice, no, sí pueden ser la reducción de daños útiles para evitar el contagio, pero no la reconoce para el consumo del resto de sustancias, y mucho menos, en el caso del tabaco, planta sobre la cual el discurso, como hemos dicho, se ha venido endureciendo. Entonces, ¿por qué esa doble vara? Exacto, sí, muy ahí el manejo un tanto oscuro, podríamos llamarlo, pero habrá que estar justo en estos espacios. No nos queda más que continuar informando a la gente, ¿no? Proporcionándole información fidedigna, verídica y demás, insisto, para que puedan tomar estas decisiones. Y tu aportación en este segundo programa realmente, o sea, engloba toda esta parte de quien no sabe nada, ¿no? De quien ni siquiera conoce incluso este tipo de herramientas, y que además de todo llega con un montón de información tergiversada, ¿no? Sí, así es. Terriblemente, que lo que hemos comentado siempre, de no solamente si tú eres fumador, o sea, conoces a otras personas que fuman, y lejos de que tú puedas ayudar a que ellos logren esa cessación tabáquica, por toda esta desinformación, ¿no? Están ayudando o apoyando a rescatar a alguien. Sí, ¿no? Vemos que el discurso prohibicionista, yo me clavo así igual del tiempo, pero el discurso prohibicionista que se está enarbolando contra el tabaco, tal vez para muchos de los que nos escuchan bien puede sonar esto un poco exagerado, decir, pero si nadie está proponiendo prohibir el tabaco, ¿no? Pero hay que señalar que prohibicionismo no significa solamente que algo está prohibido, significa que más bien es una visión que empuja hacia erradicar la posibilidad del acceso a esto. Y las campañas que se realizan en México, en muchos países a nivel internacional, tienen este sentido como de buscar alejar a la gente del tabaco, en lugar de buscar generar conocimiento, o más bien de divulgar el conocimiento que permita a consumos más saludables, porque hay que decirle una cosa a la gente, ¿no? Las personas, los individuos, vamos a hacer finalmente lo que deseemos en el último sí, claro, ¿no? de los instantes. Entonces, mucha gente dirá, bueno, no, eso está prohibido, no lo voy a hacer, pero va a haber un montón de gente que va a decir, pero ¿por qué yo sí lo quiero hacer? No me interesa, oye, pero es que te está cortando la vida, ese es mi problema. Y en efecto, ese es el problema de cada uno. Y yo creo que es importante que entre todos entendamos que esta es una lucha a favor de la libertad individual, a favor de la libertad de las personas para construirse a sí mismas, para definir cada uno su propio proyecto de vida. No es una lucha a favor de fumar, eso es importante señalar. No se trata de que estamos defendiendo que la gente fume, no, estamos defendiendo la libertad de las personas de hacer consigo misma lo que deseen, y que el mejor argumento para decir que esto es así es que, en efecto, políticas que no buscan prohibir, que no buscan erradicar, que no son oscurantistas, son las que funcionan más, y lo tenemos ahí en el caso de las drogas, ¿no? De las ilegales, pues. Sí, totalmente a favor, y si yo agregaría a lo de que buscamos, pues salvar vidas. Sí, siempre lo hemos dicho, ¿no? O sea, si ese es el fin último, que otra vez pareciera que van contracorriente los reguladores, o sea, los propios reguladores de este tipo de cuestiones, pero bueno. En fin, Alex, sí, entonces... pues aparte del prohibicionismo, no solo alienta a que crezca el mercado negro, sino al consumidor a que pues se vaya a la clandestinidad, ¿no? Sí, y finalmente lo pone en contacto no solamente con productos que son desconocidos y por lo tanto mucho más riesgosos, no están controlados, más dañinos, etcétera, sino que también los acerca, en muchos casos, con mercados que implican otro tipo de riesgos más allá que los relacionados directamente al consumo. Y ya para cerrar, si tuvieras frente a los tomadores de decisiones de México, ¿qué les dirías acerca de la demonización de la nicotina y sobre las herramientas de reducción de riesgos? Bueno, yo creo que no hay herramienta más poderosa contra el estigma, el prejuicio, la ignorancia, el oscurantismo que caracteriza al prohibicionismo en general, ¿no? en cualquier materia.
que la información, el conocimiento, la lectura de la historia es muy importante. Yo les platicaba aquí que el tabaco era la planta psicoactiva posiblemente la más importante en todas las culturas mesoamericanas antes de la conquista. Otro dato interesante es que es la droga, la sustancia o planta psicoactiva, que más rápido y más exitosamente se difundió por el mundo. El comercio internacional de tabaco desde la colonia mesoamericana fue un éxito absoluto en todo el mundo, gustó mucho. Esto no significa que sea algo bueno, significa que históricamente a las sociedades y a los individuos les ha agradado usar tabaco. Ahora tenemos una serie de información que nos permite entender cuáles son mejores formas de practicar o de realizar esta práctica, de consumir esta planta que tiene esta sustancia que a muchos gusta mucho, que es la nicotina, ¿no? Que también es una sustancia muy interesante, porque es de las pocas que tiene efectos estimulantes y también tranquilizantes de manera simultánea. Es una planta muy interesante. Ha sido muy importante buscar erradicarla solamente por diría un economista, una fatal arrogancia de creer que desde el Estado los políticos tienen ese control de los individuos y de las sociedades como si fueran, ¿no? Si fueran marionetas. Pues no, esto no ha funcionado, no va a ser así, y es hora de entenderlo, y es hora de conocer realmente a las plantas, a las sustancias, los elementos que se regulan, en este caso el tabaco, que conozcan de la historia, que conozcan de la evidencia científica que hay relacionada con sus efectos, con sus potenciales riesgos y daños, y que regulen de manera honesta, ¿no? Partiendo de esta información y también de la información que existe sobre la ventaja, los beneficios o los resultados que han dado las estrategias de reducción de riesgos y daños en distintos sentidos, incluido tabaco, porque hay países donde sí se permite el vapeo, donde sí se permite la venta de otros productos de tabaco, y en estos países, pienso en Nueva Zelanda, en Inglaterra, Suecia, son países donde los daños sociales se han reducido, particularmente los daños a la salud pública, a partir de que estas medidas se han implementado. Por lo tanto, lo que les diría es eso: por favor, regulen de manera informada y consciente y honesta, que es lo más importante. Sí, con base en ciencia, ¿no? En evidencia científica. Esa me parece que no podría entrar en una discusión, ¿no? De si eso no es, digo, entre pares, como ellos dicen, entre pares, sus estudios o investigaciones pues se someten, ¿no? Y bueno, se pueden, ¿cómo le llaman ellos? Reafirmar estas investigaciones o rechazar en algún momento. Tiene otra palabra, no lo recuerdo ahora, pero bueno, o sea, se puede desechar en un momento dado esa investigación por X o Z circunstancias, pero al final de cuentas la investigación está realizada y sobre eso no hay ninguna duda. Entonces, si toman esta evidencia científica... Por último, este es un tema que puede uno estar dándole muchas vueltas. También decirles que, y eso sería como tal vez la petición principal, que entiendan su papel de legisladores, y su papel es buscar evitar o reducir al mínimo posible los daños que unas personas podemos provocarnos a otras, no los daños o los riesgos que una persona decide tomar consigo misma. Si es, digamos, legal jugar fútbol americano, con toda la evidencia que hay de los daños neurológicos que esto produce, entonces entendemos que es derecho de cada quien. ¿Por qué no tenemos derecho a utilizar nuestro cuerpo de la manera en la que queramos en relación con el uso de sustancias, como por ejemplo el tabaco? Sí, regular con ciencia y conocimiento, y menos con puntos de vista morales, ¿no? Exactamente. Sí, un posicionamiento muy, muy personal, ¿no? Que es muy respetable, pero que a nivel, como bien lo comentas, gobierno, y pensando en una generalidad, ¿no? Pues sí tendría que ser como más abierto y no solamente en lo que uno piensa, ¿no? Sí. Totalmente de acuerdo. Y bueno, Aldo, queda abierta la invitación. Ya sería un otro. placer, sí, por supuesto, sería un placer tenerlos a los dos aquí compartiendo y este tipo de, este intercambio de información. Y ya recordé la palabra, es refutar. O sea, sí, entonces, ¿no? Se confirman, ¿no? Se refutan este tipo de estudios que al final de cuentas, bueno, reiteramos que es con base en ciencia la mejor opción que tienen los tomadores de decisiones para poder implementar este tipo de regulaciones adecuadas, ¿no? Acordes. De acuerdo. Entonces, bueno, ya tenemos la invitación, tú la tienes aceptada, pronto te veremos entonces de nuevo aquí con nosotros. Me dará mucho gusto. De verdad que muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy nuevamente. Sí, muchísimas gracias, Aldo, muchísimas gracias, Angélica, y pues nos vemos el próximo lunes de podcast aquí por Expresión Total TV, las redes sociales de Vapeo Informado, y pues hasta la próxima. Sí, hasta la próxima, gracias.